Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Science Seminar número 8. Sean bienvenidos. Hoy nos acompaña desde la Universidad de Kiel en Alemania la ingeniera Carolina Consuegra con su charla titulada Procesos de circulación y mezcla en el estuario del río Magdalena. La científica Carolina Consuegra es ingeniera civil egresada de la Universidad del Norte con maestría en física aplicada con énfasis en oceanografía de la misma universidad. Además, es investigadora del grupo de geología costera y sedimentología de la Christian Albers Universität zu Kiel, en Alemania, y estudiante de doctorado en ciencias naturales en dicha institución. Su interés científico está orientado hacia las dinámicas estuarinas. La dinámica será la siguiente. Carolina va primero a iniciar su charla, su presentación por el tiempo que ella desea hacerlo, y al final tendremos unas preguntas. Pueden irlas escribiendo al chat y nosotros las vamos a leer al final para tener un pequeño debate científico. Ahorita vamos a enviarles un formulario de asistencia para que por favor lo llenen y lo diligencien. Y Carolina, bienvenida. Puedes tomar la palabra. Gracias por estar aquí con nosotros. Puedes dar inicio con tu charla. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya no puedo ni siquiera presentarme porque fue dicho más de lo que iba a decir, pero bueno, entonces voy a arrancar de una y lo que les quiero presentar fue mi trabajo que desarrollé en la maestría en la Universidad del Norte, el cual se titula Procesos de circulación y mezcla en el estuario del río Magdalena. Listo. El río Magdalena lo conocemos todos, ¿cierto? Yo creo que sí. Pero entonces, ¿cuál es el estuario del río Magdalena? Entonces, vamos a remontarnos a qué es un estuario. La definición más aceptada del estuario sería que es un cuerpo de agua costero y semicerrado, con una comunicación libre al océano, donde el agua dulce y salada se diluyen. Esto es según Cameron y Pritchard. Pero a mí, yo creo que, no sé si me quitarían el título, pero a mí me parece y me gusta más la definición de cuando el agua dulce y salada se mezclan. Hay unas excepciones, sí, es cierto, pero ahora vamos a recordar que el estuario es cuando el agua dulce y salada se mezclan para poder hablar del río Magdalena. Entonces, hay tres forzadores principales que son los que, digamos, que juegan un papel fundamental en el momento en el que existe esta mezcla, ¿cierto?, entre el agua de mar y el agua dulce. Entonces, uno es el oleaje, otro es la marea y el otro es el río. Principalmente, la mayor batalla, yo siempre lo veo como una batalla, es entre el agua de mar y el agua del río, entre la marea y el caudal del río. Pero el oleaje, bueno, también influye ahí. Entonces, en esta foto que les estoy mostrando, voy a colocar el puntero. En el lado izquierdo está el ejemplo de un estuario, del estuario del río Ebro, el cual es influenciado por el oleaje. Por esto se genera como esta acumulación de sedimentos a los lados del río. Esta es la desembocadura del río y aquí se generan la acumulación de los sedimentos debido a la fuerza del oleaje. En la mitad está el río de la Plata, el cual es influenciado principalmente por la marea. Yo siempre lo veo como si la marea es tan grande que se empieza a comer el río. Yo lo veo así y entonces por eso se genera esta forma de trompeta. Y el último es el fluvial, en el que el río tiene más fuerza, que es el río del Mississippi. Aquí está, y por eso también se empiezan a generar como estas ramificaciones. Ahora, esto es visto desde la morfología, ¿cierto? Desde la forma pues como en planta del río. Así es como influye. Pero entonces, ahora, ¿qué pasa en la vertical? ¿Qué pasa cuando estas fuerzas me voy a enfocar ahora mismo en la fuerza entre la marea y el río, son diferentes? Voy a mencionar tres casos importantes.
El primero es el mezclado verticalmente, que está en el lado izquierdo. Aquí, ¿qué pasa? La fuerza de la marea es más grande que la fuerza del río. Por lo tanto, estas dos aguas se empiezan a mezclar completamente. El segundo, que es el de la mitad, es el parcialmente mezclado. Aquí esta fuerza, vamos a decir que está en empate, la marea y el río están en empate, entonces por eso el agua del río y el agua del mar se mezclan, pero siempre se va a encontrar mayor densidad en el fondo. Y el tipo cuña salina, que es el último, el de la derecha, en donde la fuerza del río siempre es mucho mayor que la de la marea. Por lo tanto, como el agua del río y el agua del mar tienen diferentes densidades, siendo la del mar mayor que la del río, no se mezclan estas dos capas. Es como cuando ponemos agua con aceite, que no se mezcla. Y este tipo cuña salina es el estuario del río Magdalena está clasificado como tipo cuña salina. Entonces, es importante saber que el estuario del río Magdalena es estratificado tipo cuña salina, o sea que la fuerza del río es mayor que la fuerza de la marea. Por lo tanto, estas dos capas no se van a mezclar. Ok. Eso por el lado de la clasificación según la mezcla. Entonces, ahora, ¿qué tiene que pasar para que, se están peleando el mar y el río? ¿Qué tiene que pasar para que el mar empiece a penetrar en el río? Que el río no sea tan fuerte. Entonces, según mediciones que se han realizado, de la parte izquierda les estoy mostrando una gráfica de la descarga del río entre un promedio de 1941 y 2010, donde se observa que entre los meses de febrero y abril se presenta la menor descarga del río y luego esta empieza a aumentar. Y nuevamente en enero empieza a disminuir. Ok, ahora ya entre febrero y abril hay menor descarga del río. Por lo tanto, la fuerza de la marea va a ser mayor y va a empezar a penetrar en el río. Listo. Adicionalmente a esto, como les dije antes, que el oleaje también juega un papel importante en esta dinámica estuarina. En el Magdalena, los vientos alisios del noreste se intensifican cuando hay cuando hay menor descarga del río. O sea, en este momento hay mayor viento. Y cuando hay mayor descarga del río, estos vientos disminuyen. O sea, que en el momento que estamos entre febrero y abril vamos a tener menor descarga del río, por lo tanto, la marea es más fuerte y vamos a tener mayor viento, por lo tanto, mayor oleaje. Entonces, durante esta época, vamos a tener esta estratificación donde vamos a encontrar en la capa de fondo, a encontrar agua de mar y en la capa superficial, agua dulce. Si nosotros hacemos un perfil de temperatura que está en este lado izquierdo, vamos a encontrar que la temperatura en cierto punto va a empezar a disminuir. Si hacemos un perfil de salinidad, vamos a encontrar que va a empezar a aumentar y un perfil de densidad va a empezar también a aumentar. Esta zona en donde empieza a aumentar estas variables, para la densidad se llama picnoclina, para la salinidad se llama aloclina. La termoclina no me interesa en estos momentos. Vamos a recordar la zona de la aloclina y de la picnoclina, que igual la salinidad es la que más influye en la densidad. Entonces, ¿por qué? Porque
con esta investigación lo que yo quería saber era qué pasa aquí. ¿Qué pasa cuando se mezclan estas dos capas? ¿Qué pasa cuando hay agua dulce y cuando hay agua salada? Porque listo, todo lo que yo les dije ahora es teoría, pero ¿qué pasa en el estuario del río Magdalena cuando disminuye el caudal, ingresa el agua de mar y se empieza a formar esta zona donde, digamos que es la zona donde está la división entre el agua de mar y entre el agua de río? ¿Y qué pasa en el fondo? Entonces, para esto desarrollamos unos objetivos que es determinar los patrones de circulación y de mezcla en la zona de la picnoclina y en la capa de fondo en el estuario del río Magdalena durante época de bajos caudales en un corto plazo. O sea, yo nada más quiero analizar qué pasa durante un ciclo de marea. O sea, qué pasa cuando la marea sube, qué pasa cuando baja, qué pasa cuando el agua de mar entra, cuando sale. Para esto, bueno, había que estudiar la zona, ¿cierto? Entonces, ya sé que lo voy a encontrar cuando tenga bajos caudales, porque voy a tener más fuerza del mar, porque voy a tener más fuerza del oleaje, pero entonces aquí veo que esta zona de la loclina empieza a formarse entre ya 6 metros de profundidad, pero porque en este caso estos datos fueron medidos en el kilómetro 1. A medida que yo me voy más y más adentro en el río, voy a empezar a encontrar esta loclina a una mayor profundidad. Entonces, para esto tenía que medir en un punto en el que tuviera la profundidad necesaria para encontrar esa loclina y tenía que medir en un punto donde fuera a encontrar agua de mar, porque es que el agua de mar no llega hasta el macizo, o sea, el agua de mar llega hasta cierto punto, hasta donde el río le permite llegar al mar. Para esto, nosotros tomamos mediciones durante el mes de marzo a 3 kilómetros aguas arriba desde la desembocadura, en el canal navegable, una profundidad de 11 algo metros. Entonces, ¿qué medimos? Para la circulación medí corrientes, utilizando estos equipos atados a esta estructura fija. Los introducimos en el agua del río durante 3 días. Mediciones continuas de velocidad. Usamos este equipo llamado Aqueduct Profiler, el cual medía velocidades longitudinales, transversales y en la vertical. Este equipo midió desde 1 metro sobre el fondo hasta la superficie. Además, utilizamos dos Aqueduct también, pero estos eran de resolución alta. Resolución alta indica que voy a captar mayores velocidades, pero mi perfil ya no va a llegar hasta la superficie, sino que por lo menos este que estaba mirando hacia arriba me dio un perfil de 58 centímetros. ¿Por qué hacia arriba? Porque quería captar la curva esta de la loclina donde empieza a aumentar la salinidad y la densidad. Y uno mirando hacia abajo para ver qué pasaba debajo de esta curva, ¿cierto? Entonces, este que estaba mirando hacia abajo, bueno, por razones técnicas, alcancé a medir 22 centímetros de la columna de agua. Ahora, con estos equipos, listo, tengo mis velocidades, tengo mi circulación, yo sé la velocidad que coge para este lado, cuando entra el agua de mar, tiene esta dirección, esta magnitud. Y ahora, ¿cómo mido yo mis condiciones de mezcla? Necesito velocidad y necesito densidad. Para poder obtener la densidad, utilizamos este equipo llamado STD Castaway. Utilizamos mediciones, hicimos perfiles horarios
de temperatura, este equipo mide temperatura y salinidad. Con estas dos variables, pues pude determinar después la densidad. Y teniendo la velocidad y la densidad, pues, bueno, aquí utilicé unas fórmulas que personas sabias en la antigüedad desarrollaron que me permiten a mí conocer las condiciones de mezcla en la columna de agua. Entonces, ese que está abajo se llama el parámetro de estratificación, que es básicamente es la diferencia entre la salinidad de la superficie y del fondo entre la salinidad promedio. Y el que está acá arriba, el número de Richardson por capas, es básicamente, me está midiendo, me determina un gradiente de densidad en el numerador y un gradiente de velocidad en el denominador. Por lo tanto, si tengo un mayor número de Richardson, voy a tener mayor gradiente de densidad, o sea, va a estar estratificada la columna de agua. Y si tengo un menor número de Richardson, voy a tener mayor gradiente de velocidad y va a haber entonces más mezcla. Este número de Richardson por capas me permitió conocer la condición de mezcla, o sea, el número de Richardson por capas es para la capa superior, la diferencia entre la capa superior y la capa inferior. No me mide nada en la mitad. Pero como yo sí quería medir en la aloclina y en la otra capa de fondo que medí, tuve que utilizar un número de Richardson, pero por gradientes, que es exactamente lo mismo. Mayor número de Richardson, mayor estratificación. Menor número de Richardson, mayor mezcla. Solamente que este, en diferencia con el otro, es que este sí me permitía ir midiendo celda por celda. Y bueno, luego de muchos trasnochos, muchas estancias en la universidad hasta tarde con Jairo, tuve finalmente estos resultados. Y les voy a explicar un poquito este desorden que está aquí. Entonces, aquí tengo, en el eje X siempre tengo tiempo, y del lado izquierdo tengo nivel, que es el azulito. El azulito fue el nivel que obtuve con el Aqua2 Profiler, que también tiene un medidor de presión. Entonces, aquí tengo estos picos. En el Caribe tenemos un ciclo, una marea semidiurna, lo que quiere decir que va a tener dos picos y dos valles en un día. Fueron 3 días de medición, entonces aquí tengo todos mis picos completos. Es importante notar que este nivel va disminuyendo. Esta línea naranja, después hablamos de ella, ahora no quiero hablar de ella. Entonces, este cuadro de aquí es la velocidad en la componente longitudinal, o sea, en la dirección que va el río. Y bueno, aquí tengo también mis 6 picos, ¿cierto? Que van de acuerdo a las ondas de marea. Y las mayores velocidades se presentan en bajante, o sea, cuando va bajando la onda de marea, o sea, cuando ya se va yendo. Y esto lo podemos confirmar en estos perfiles. Estos perfiles que están acá a la derecha los tomé aquí. Uno en la parte más alta de la marea, luego uno cuando iba bajando, cuando iba subiendo y cuando ya estaba en la parte más baja. Y aquí pude notar que siempre las velocidades menores se daban en creciente y las mayores velocidades se daban en bajante. Porque como les dije antes, o sea, el caudal del río, el río va dele que dele, sacando agua, sacando agua, sacando agua, y viene la marea y le pone como una pausa. Entonces, se empiezan a disminuir estas velocidades. Cuando ya la marea se va, pues el río sigue botando agua. Entonces, por esto, cuando ya se va la marea, las velocidades vuelven a aumentar. Algo que me causó mucha curiosidad aquí fue ver que, listo, un perfil de velocidad esperaría que fuera de esta forma. Mayores velocidades en la superficie y van disminuyendo conforme aumenta la profundidad. Pero estos perfiles me mostraban la mayor velocidad y este también me mostraban la mayor velocidad en la
mitad de la columna de agua. ¿Por qué? Porque, ojalá se acuerden, mencioné antes que en estas condiciones el río es débil, pero la marea y el viento es fuerte. Entonces, este viento que venía del noreste empezó a desacelerar la columna, la capa superficial. Por lo tanto, las velocidades empezaron a disminuir. O pues, esto lo podemos evidenciar aquí. Y bueno, en esta lineecita chiquita que está acá es las velocidades que logramos capturar con el equipo que estaba mirando hacia abajo, donde también se puede evidenciar que las mayores velocidades siempre ocurrían durante bajante. Esta es la componente transversal del río. No, yo estaba midiendo solamente en un punto, ¿cierto? Entonces esto es una serie de tiempo. Y perdón que no lo aclaré antes. Entonces, aquí estábamos ubicados nosotros. Viene el viento de este lado. Por lo tanto, en la transversal, esperaría yo que las velocidades fueran hacia el oeste, que fue precisamente lo que pude observar en estas velocidades transversales. Lo negativo es hacia el oeste, lo positivo es hacia el este. Entonces, aquí pude observar que las velocidades fueron negativas en la capa superficial, pero lo que nos causó, eso fue lo que no esperábamos, que nos causó mucha curiosidad, fue que, listo, aquí las velocidades van, listo, hacia el oeste. Entonces, luego cambian de dirección en esta zona hacia el este, ¿cierto? Como para compensar, pero luego vuelven y cambian hacia el oeste y así siguen. Y lástima que no pudimos captar esta parte de aquí, pero hubiera sido interesante verlo. De igual forma, para este detalle en general nada más quería mencionarlo, pero lastimosamente no tengo explicación porque todavía está bajo estudio. Y en los perfiles de velocidades transversales también se ve como este cambio de dirección. Para las velocidades en la componente vertical no los quise aburrir. Entonces, bueno, este es un perfil de la componente vertical en la que en realidad la magnitud fue tan pequeña que no fueron tan significativas como para poder ver algo interesante. Así que me enfoqué solamente en la parte de la capa de mezcla, que es esta la picnoclina, y en la del fondo, donde se ven que las velocidades en esta capa empiezan a aumentar. O sea que si yo hubiera medido un poquito más abajo, de pronto se hubiera alcanzado a coger todo pues esta zona de la picnoclina donde se empieza a mezclar el agua del río con la del mar. Y en el fondo ya vemos que pues las velocidades empezarían a disminuir. Sí, entonces esto es por el lado de la circulación. Y ahora por el lado de la mezcla, volvemos entonces a esta línea naranja que dije antes, es el parámetro de estratificación. Y vemos que este parámetro de estratificación va siguiendo la onda de las oscilaciones de la marea. O sea que cuando aumenta la marea hay estratificación, cuando disminuye la marea, pues ya no hay estratificación. Y lo que me pareció más curioso es que, listo, va disminuyendo el nivel. En esa época el caudal del río también disminuyó y entonces aumenta la estratificación aquí. Si vemos que va aumentando el valor. Entonces, esta segunda figura, esta segunda y tercera, es el número de Richardson por gradientes. Cabe resaltar que fue el que medí pues, en la parte de la picnoclina y en la capa de fondo. Cabe resaltar que el río Magdalena tiene tantos sedimentos que estos sedimentos empiezan a modificar la densidad, pero estos cálculos no se hicieron con la densidad corregida porque sería oportuno corregir esta densidad
ya que tendríamos un resultado, o sea, lo que veríamos sería mucho más estratificación de lo que observamos. Entonces, en estos resultados, listo, se ve, bueno, sí, hay momentos en los que aumenta de ese es el umbral, hay momentos en los que aumenta, pero no son como tan dicientes como esperaríamos si bueno, hiciéramos la corrección. Para el caso del Richardson por capas, también vemos que estos van aumentando, el Richardson por capas va aumentando, pues conforme va aumentando la marea, o sea que hay más estratificación cuando aumenta la marea. Y finalmente, este es un parámetro que utilicé para calcular el número de Richardson, que es el gradiente de densidad, donde, pero como es solamente de una capa muy pequeña, entonces quería solamente como resaltar el hecho de que en este momento donde aumenta la marea es donde se presenta, es mayor este gradiente. Y sobre todo, si comparo esta amplitud de onda con esta amplitud de onda, claramente esta es mayor, se presenta aún más esta estratificación que cuando se presenta la menor amplitud de onda. De igual forma, es esta para la capa de fondo. Vemos que los números siempre van a ser mayores cuando aumenta la onda de marea. O sea que van a ser mayores cuando el mar le gana al río. Bueno, y las conclusiones fueron que ya la mayor estratificación se presenta durante pleamares y la columna de agua es bien mezclada el resto del ciclo. Las velocidades en la capa de la picnoclina, o bueno, la dirección de las velocidades siempre va a estar influenciada por las oscilaciones de la marea. La circulación es influenciada por el caudal, la marea y el viento, y la circulación longitudinal es hacia el mar en la columna de agua. El viento incide en esta circulación, sin embargo, no fue como el objetivo de esta investigación. Y la marea es el principal forzador de los cambios en las condiciones de mezcla. Bueno, muchas gracias. Y estoy abierta a preguntas. Bueno, Carolina, muchas gracias por tu presentación y por regalarnos parte de tu tiempo en explicarnos ese proceso de investigación. Ahora abrimos espacio al público para que realicen sus preguntas. Pueden escribirlas a través del chat y vamos a leerlas para que Carolina pueda resolver esas dudas o inquietudes que tengan al respecto. Por acá tenemos la primera pregunta de parte del profesor Samir Castilla. Muy buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por la presentación. ¿Podrías, por favor, explicar nuevamente la diferencia entre los perfiles de velocidad entre tus resultados y lo que dicta la teoría de cantidad del movimiento? O sea, lo que pregunta el profesor Samir es, en otras palabras, ¿cuál era la diferencia de velocidad entre los perfiles de velocidad que mediste y lo que esperaban encontrar? ¿Cuáles fueron esas anomalías ahí en ese estuario del río Magdalena? Los perfiles de velocidad, pero en general o solamente como longitudinal o transversal, o sea. Creo que se refiere, digamos que a la parte donde explicabas que había una mayor cantidad de anomalías, que sucedió algo que no esperaba. No sé si eso eran los transversales o específicamente los longitudinales. Bueno, espérate, y te estoy compartiendo aún. Sí, estás compartiendo. Guten Tag, Caro. Ok, entonces me estás viendo ahí en la parte, estás viendo la diapositiva, ¿sí? No, tenemos, ahora sí, estás cambiando, ahora sí. Ok, bueno, en este caso,
Esta es la velocidad en la componente transversal. Y, bueno, ahí pues lo que pasaba era que el viento venía en esta dirección, entonces la capa superficial se ve que las velocidades son negativas. Por lo tanto, estas fueron influenciadas por el viento. Pero luego se presenta una circulación en la capa media. Digamos que, claro, como entonces el viento empieza a apilar el agua en este lado, él tiene que compensar, ¿cierto? Entonces se genera como esta circulación hacia el este. Pero cuando se vuelve a presentar como esta doble circulación en la que va nuevamente hacia el oeste y nuevamente hacia el este, eso es algo que no esperábamos y que de hecho está ahora mismo bajo estudio, o sea, profesores están ya haciendo como resolviendo teorías en el asunto. Pero sí, como que en realidad la parte esta del viento fue como algo que vimos que influenció en la circulación del estuario del Magdalena. Sin embargo, como que no lo esperábamos y al ver que sí lo influenciaba, entonces como que empezamos a estudiarlo un poco más a fondo. Pero al final eso no es como que lo que quería mostrar como tal del por qué pasa esta circulación ni nada. Ok, muchas gracias, Carolina. Por acá tenemos otra pregunta de parte del profesor Mauricio, del área de física, que dice: buenas tardes, ingeniera. Quisiera preguntar acerca de los costos asociados a las mediciones de campo y equipos utilizados para estas. Miércoles, me corcharon. Es bastante caro. Bueno, sí, podemos decir que Me aproximadamente, puede ayudar ahí porque... podemos decir que aproximadamente un correntómetro de esos está en el orden de los 70 80 millones de pesos colombianos, y el CT del Castaway también está en orden de los 30 40 millones de pesos colombianos. Entonces, si haces la suma, son 80 millones por los tres correntómetros, más lo del CTD, más lo que implican los gastos logísticos, ¿cierto? Carolina sí es la experta en barcos y en negociar con los barcos y los lancheros. Bueno, el día de lancha son 200.000 pesos. Bueno, aquí nos hacen otra pregunta. Tenemos un profesor invitado, el profesor Rogerio, del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, que mi pregunta es: ¿hasta dónde adentra la cuña salina en el río Magdalena? Que si ustedes realizaron las mediciones próximos a la boca del río o si no tienen mediciones en otro punto adicional a la boca del río. Bueno, la penetración de la cuña salina depende mucho del caudal. Entonces, generalmente cuando hemos medido, empezamos a medir como de la desembocadura y vamos subiendo kilómetros aguas arriba a ver hasta dónde llega. Vamos como kilómetro a kilómetro y hemos encontrado que generalmente llega hasta aproximadamente 7 kilómetros aguas arriba de la cuña salina. Sin embargo, justamente el año pasado se hicieron unas mediciones donde, a ver, el caudal bajó aproximadamente 3.000 metros cúbicos por segundo y la cuña salina alcanzó a penetrar como hasta el kilómetro 14, si no estoy mal. De pronto me estoy confundiendo mucho, pero o sea, la diferencia, el 7 estoy completamente segura, pero la diferencia pudo haber sido entre 14, 15, 16, porque bajó demasiado el caudal del río. Ahora también es importante saber que es diferente si yo mido a 8 metros de profundidad, ahí seguramente no voy a encontrar cuña salina, a si yo mido a 12 metros de profundidad, ahí, o 16 metros de profundidad, ahí sí voy a encontrar cuña salina.
Entonces sí, como que también es un poco como jugar con eso. Ok, estamos pronto esperando a que el público realice un poco más de preguntas y aquí complementando un poco lo que comentaba el profesor Rogerio del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. De hecho, han habido modelaciones numéricas que se han realizado en estudios recientes que indican una penetración de la cuña salina hasta 20 kilómetros medidos de la desembocadura. Claro, tienen que darse unas condiciones especiales, como por ejemplo que sea un año niña, o que sea otra condición muy especial donde el caudal del río fluctúe. Aquí tenemos otra pregunta adicional por parte del público. Dice el profesor Óscar Ospino, muy buena presentación, Carolina, excelente proyecto. ¿Cuál fue el criterio para la selección de ese punto de medición? Bueno, ese punto de medición lo escogimos porque ya por mediciones realizadas anteriormente sabíamos que si la cuña salina penetra hasta el kilómetro 7, sabemos que no podemos medir más allá del kilómetro 7. Si sabemos que la profundidad, se necesita cierta profundidad para encontrar la cuña salina, entonces sabemos que tenemos que medir en el canal navegable, que es por donde se presentan las mayores profundidades del río. Entonces, básicamente ese día, ok, ya sabemos, listo, kilómetro 3 aproximadamente, ahí sí o sí vamos a encontrar cuña salina, listo, llegamos. Ok, vamos a ver, ¿a cuánta profundidad estamos? 10. Lanzamos el CTD, que es muy práctico, entonces miramos, enseguida podemos mirar los resultados de salinidad y vemos, ok, no hay agua salada, listo, busquemos un lugar más profundo. Ok, aquí estamos a 12 metros de profundidad, si hay agua salada, entonces ya sabemos que este es el lugar, este es el punto que nos va a nosotros permitir tener las condiciones que necesitamos para ver estos patrones de circulación cuando se presenta la mezcla de agua del río con agua del mar. Ok, gracias Carolina. Y quisiera hacerte yo una pregunta adicional. Quisiera de pronto que nos comentaras un poquito cuáles son las perspectivas respecto a esta investigación que estás haciendo actualmente, que estás de pronto investigando allá en Alemania en tu doctorado y cómo se relaciona con esto. Bueno, estoy repitiendo lo mismo, pero en ríos alemanes. Ok, no estoy repitiendo en realidad lo mismo. También, pues, realizamos mediciones. Bueno, de hecho, esta investigación que les mostré ahora también se está relacionando con otra investigación que incluye una medición que hicimos en esa misma campaña con sedimentos, porque claro, esto al final, todo esto que yo les conté termina influyendo en los sedimentos, que es como pues la razón por la que se empezaron empezaron como a mirar más qué pasa en los ríos. Y pues acá también hice mediciones de velocidad, también hice mediciones de densidad y estoy evaluando más esta parte, así como les mostré que había un máximo de velocidad en la columna de agua, acá también encontramos un máximo de velocidad por razones diferentes, pero entonces ahora mismo estamos averiguando, ok, listo, ¿por qué pasa este máximo de velocidad en la columna de agua? Siendo que el sistema de acá no está, el caudal es nada en comparado con el del río Magdalena, sino que está influenciado por la marea. O sea, cuando la marea del Magdalena es de 40 centímetros, la amplitud de la onda es de 40 centímetros, acá es de 4 metros. Entonces, esto genera procesos completamente diferentes a los que les mostré y genera, a pesar de que es diferente, también genera un máximo de velocidad, pero las causas son diferentes. Entonces ahora me estoy averiguando por qué pasa esta máximo de velocidad en el río. Ok, gracias. Muy interesante, la verdad, ese trabajo que estás realizando y sobre todo el contraste que existe entre esos dos escenarios, macromareal
y micromareal que tenemos acá en nuestro Caribe colombiano. Aquí tenemos otra pregunta muy interesante por parte del profesor Miguel Rodríguez. Pregunta que si el viento afectaría las mediciones a mayor profundidad. Precisamente, bueno, yo estaba, cuando estaba haciendo la maestría quería saber eso, quería ver como esa influencia del viento. Pues yo decía, sí, claro, afecta 2 metros de profundidad, porque hasta 2 metros era donde se mantenía esa dirección negativa. Digamos que afecte directamente al viento, sí podría, o sea, no, yo diría que el viento afectaría hasta cierta profundidad, no tan profundo, o sea, como dije, de pronto ya 2 metros. Pero ¿qué pasa después de? O sea, a ver, vamos a buscar otras palabras. Listo, el viento genera ese apilamiento, pero como tal, la recirculación que se presenta no es como de forma directa por el viento, sino que es más un resultado de que se genera el apilamiento. No lo diría que es una relación como completamente directa, pero sí que de cierta forma es el que inicia como un proceso de circulación transversal en el río Magdalena. Ok, gracias Carolina. Por acá tenemos una pregunta adicional de la profesora Julie Ruiz. Dice, felicidades Carolina. Mi pregunta es, ¿qué influencia tiene la cuña salina en el estuario? ¿Y por qué los estuarios ya no filtran el agua que entra al mar? ¿Tienen alguna relación? Los estuarios ya no filtran el agua que entra al mar. No, no entiendo, o sea, los estuarios ya no filtran el agua que entra al mar. Creo que quizás hace referencia a esto del fenómeno de la intrusión en la cuña salina. ¿Qué influencia tiene la cuña salina en el estuario? ¿Y por qué los estuarios ya no filtran el agua que entra al mar? Pero es que, o sea, estoy como enredada porque pues los estuarios es precisamente esta mezcla del agua dulce con el agua del mar. Entonces se está refiriendo al río. ¿Qué influencia tiene la cuña salina en el río? No sé si Sí, de yo pronto creo me que podría aclarar. sí, precisamente de pronto no existe ese proceso de filtración, respondiendo también un poco a Yuri, que el estuario no es que filtre bajo ninguna condiciones específicamente el agua que entra del mar, simplemente es una interacción que existe entre el agua salada y el agua dulce. Procesos de filtración como tal no hay. Eh, de pronto lo que sí habría que revisar, que es muy interesante, esa pregunta de qué influencia tiene la cuña salina en el estuario, digamos que es súper grande, habría que quizás acortarlo un poco porque tiene influencia en parámetros físicos, tiene influencia en parámetros biológicos, en parámetros químicos, y como contaba Carolina en su presentación, hay muchos tipos de estuarios y dependiendo de cuál sea el forzador, si sea oleaje, si sea la marea, si sea el propio caudal del río, dependiendo de cómo sea ese forzador principal, ahí vamos a tener un distinto comportamiento de la cuña salina, como nos mostraba Carolina de pronto al principio en, en esas imágenes de las verticales. Sí, claro, porque tiene, bueno, pues la influencia, lo voy a responder como qué influencia tiene la cuña salina en el río. Cuando penetra, la principal que digamos que es la que más se investiga, es que cuando penetra la cuña salina, viene el mar con sus sedimentos y viene el río con sus sedimentos. Entonces, claro, es una bomba de sedimentos y lo que genera es que precisamente en esta capa donde se mezcla
el agua del río con el agua del mar, se empiezan a acumular estos sedimentos. Y si yo antes tenía una profundidad, por ejemplo, de 13 metros, ahora voy a tener una profundidad de 11 metros, porque todo eso está cubierto por sedimentos. Lo cual, pues, no es bueno para la economía porque ya no se puede, no se permite la entrada de buques de gran calado. Eso por este lado que es donde más se investiga. Pero también se investiga mucho, ajá, como decías, en la parte biológica, porque, pues, cuando viene el agua del mar, él viene con todo, ¿cierto? Entonces pueden venir muchos, no sé, pececitos, animalitos, que cuando entran en un ambiente en el que no están acostumbrados, empiezan pues a morir. Ese por otro lado. Pero sí, es muy amplio, o sea, son muchas cosas, pero la que más principalmente queríamos investigar era la parte de la profundidad que afecta a los buques de gran calado, a la entrada de los buques de gran calado. Ok, tenemos un par de preguntas adicionales. Tenemos una adicional por parte de la profesora Cindy. Nos dice, buen trabajo, Carolina. ¿Qué crees que sucede con los procesos de circulación en el río en eventos meteorológicos extremos? Por ejemplo, frentes fríos, huracanes. ¿Qué pasa con esos procesos de circulación que tú estudias durante esos eventos? Bueno, a ver, ¿qué pasa con un frente frío? ¿Qué genera? Con un frente frío, por ejemplo, lo que tenemos es una sobreelevación del nivel del mar y el oleaje sube. Ajá. Entonces, si hay que analizar esta pelea, ¿no? Entre el mar, el río. ¿Qué pasa? O sea, en realidad depende mucho de la época en la que suceda, porque depende, o sea, estos procesos siempre se van influenciados en cómo se comporta el río y cómo se comporta la marea, ¿cierto? Si el río tiene suficiente fuerza para empujar el mar, pues no va a pasar nada, eso ni siquiera es un estuario, eso es un río. Pero si en esta época de bajos caudales, que los frentes fríos generalmente se generan en esa época, eh, empieza entonces, claro, hay bajo caudal, entonces el mar pues empieza a penetrar más. Lo que pueda pasar es que la cuña salina se va a extender más. Entonces siempre es como que tener en mente eso, ¿no? Como que qué va a pasar depende de la fuerza que tenga en esos momentos el río y la fuerza que tenga en esos momentos el mar. Ok, sí, por supuesto, también depende de la naturaleza de ese evento meteorológico adverso y como bien comentas, de la época del año en el que pase para ver cómo es esa influencia de la marea y del oleaje sobre el caudal que tenga en ese momento el río y también teniendo en cuenta fenómenos meteorológicos de gran escala o de una escala superior, por ejemplo, si estás en un año niño, un año niña, todo eso puede influir ahí. El profesor Castilla nos pregunta nuevamente que hay una transferencia de movimiento entre una placa de agua y otra. El viento movería solamente la primera y luego el movimiento transferido de placa a placa de agua. O sea, lo que interpreto tal vez de la Sí, pregunta del sí, sí, profesor. yo entiendo que eso es lo que yo de hecho estaba diciendo antes, como que listo, el viento puede mover, no sé, hasta 2 metros de profundidad, según lo que pensaba yo, y que el hecho de que se apile el agua del río hace que es necesario compensar este lado, por lo tanto, claro, se genera esta circulación. Pero entonces lo que en realidad estábamos averiguando es por qué o sea, si aquí se apila y listo, entonces ya se devuelve de este lado, porque se vuelve ya más en una profundidad, en una mayor profundidad, porque el agua se devuelve al lado oeste, que es lo que estamos ahora pues investigando. Porque entonces es como si estuviera haciendo esto, el agua. Yendo por acá y acá, o sea, 3 veces, que no es pues lo esperado, Ok, o que pues no se ha visto antes en el río Magdalena. ok. Bueno, listo, Carolina. La verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, compartirnos tu conocimiento
y tu proceso de investigación que realizaste durante la maestría y parte de lo que estás desarrollando en el doctorado. Así que muchas gracias por venir. No tenemos más preguntas por parte del público. No sé si de pronto el profesor Carlos quiera agregar algo adicional. Hola Carolina. No, Carolina, felicitarte por tu trabajo, por tu charla. De verdad que llama mucha atención, exatamente por se tratar do principal rio colombiano, verdade? Ser um rio com o qual convivemos tanto e ao tempo, quizá não entendemos tanto quanto poderíamos. E a mim me alegra muito receberte acá, escucharte, ver os resultados que ha obtenido em tu maestria. Y al tiempo quedan muchas preguntas. Quizá muchas personas ya han hecho preguntas, otros tantos quizá no lo han hecho, pero cierto que nos pone a pensar mucho. Yo como biólogo siempre me pongo a pensar mucho sobre las dinámicas que tiene el medio, ¿no? Sobre las dinámicas del ecosistema. Y imagino yo por lo menos no conozco trabajos en ese sentido, más en términos de estudiar el ecosistema que habita esse estuário, verdade? E como ele é impactado, quizá, por esses períodos de oscilação que há, que são, parece que estacionais, outros parecem que quizá não sejam, quizá esses dados retroativos que tu tenias de muitos anos atrás, eu não sei que tão confiáveis são, porque eu não sei se são, provavelmente a tecnologia era outra, verdade? De monitoreo, e me pongo muito a pensar em essas coisas. E outra que tu comentaste mucho, que eso influye en la dinámica de los sedimentos. Y para mí, que trabajo mucho con el tema toxicológico, sabemos que la mayor parte de los contaminantes que vienen por el Magdalena, que sabemos que es una mezcla bastante compleja, acaba siendo depositada, ¿verdad?, en el sedimento, que funciona como un sumidero de químicos ahí. Entonces, imagino yo que en esos periodos quizá se pueda observar algunos fenómenos de intoxicação acerca de los ecossistemas e não sei se tu sabes se há alguém associado a esse projeto que ha investigado temas de contaminantes ou impacto a nível biológico e ecossistêmico aí. Não sei se é um equipo multidisciplinário ou se são muito enfocados a la parte de la física involucrada aí, ¿no? Sí, sí, es más la parte física. Pero esto es un tema interdisciplinario muy chévere, o sea, sería muy interesante poder combinarlos. Así es, eso es lo que me quedo pensando y siento que hay mucho que hacer en el río. Vi que un profesor te preguntó de los costos, ¿verdad? Y creo que los equipos son parte del costo, pero hay todo un costo agregado ahí del esfuerzo de muestreo, ¿no? El tiempo que tiene que quedar el equipo, el mantenimiento. Es un trabajo que genera mucha información, pero tampoco es que es un trabajo tan económico, ¿verdad? Es necesario sí una infraestructura y un esfuerzo largo. Bueno, Carolina, de verdad te felicitar. En nombre del departamento de la Universidad de la Costa, también agradecerte por tu tiempo. Como te había comentado en privado, ¿no? Sabemos el esfuerzo que tú estás haciendo por nos colaborar con esa charla. Al final, tú ahí ya estás en la madrugada, ya está tarde, y aún así te pusiste a la disposición para participar y contribuir ahí con nuestro evento. Entonces, de verdad, muchas gracias y bueno, ojalá podamos ahí seguir ese acercamiento y quizá a futuro plantearmos proyectos. Sé que tú ya trabajas quizá con algunos profesores del departamento, pero quizá echar una mirada, ¿no? A ver qué podemos hacer ahí en colaboración, aprovechando ese contacto que iniciamos el día de hoy. Entonces, muchas gracias. Gracias, Jairo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Jairo me obligó, pero... Muchísimas gracias a todo el público también por su asistencia. Nos despedimos formalmente y damos cierre al evento. Los esperamos el jueves próximo con más invitados en nuestros Thursday Science Seminars. Hasta luego.